Es un gozo y un privilegio para mi esposita y para mí estar con ustedes el día de ayer, todo el día, y el viernes por la noche. Muchas gracias por su hospitalidad, por sus muestras de cariño, por sus atenciones. Muchas gracias. Es casi imposible saludar a todo el mundo, pero desde aquí reciban un abrazo caluroso de nuestra parte. Reciban también un saludo del pastor Chuy Olivares, de su esposa Vicky y del cuerpo de pastores de Casa de Oración Guadalajara. Oramos continuamente por ustedes, deseando que el Señor en su misericordia siga atrayendo hacia Él a los que han de ser salvos, y que esta iglesia siga creciendo en el poder de Dios cada día. No se canse de servir, de trabajar para Cristo. Yo no conozco a ningún mejor patrón que Él. Y si usted lo hace con todo su corazón, dice la palabra que llegará el día en que seremos premiados por lo que hacemos para Cristo. Trabaje con gozo, sirva con alegría, y su vida será llena de gozo, llena de alegría. Y usted estará dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Está listo para aprender de la palabra de Dios? Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos. Hace algún año, par de años, me tocó en el instituto enseñar precisamente el Evangelio según San Marcos, y fue una delicia, como lo es la palabra de Dios, aprender y enseñar lo que la palabra de Dios nos dice, nos aconseja. De modo de que en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 1, le voy a leer algunos versículos. Los versículos 40 al 45. Siga con atención. Si ya lo encontró, diga gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes, de poder estar aquí para adorarte como iglesia corporativamente, porque somos el cuerpo de Cristo. Te hemos exaltado con todo nuestro corazón, hemos cantado tus maravillas y tu misericordia, pero ahora queremos escuchar tu voz. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Enséñanos, instrúyenos, para que después pongamos por obra lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. La enseñanza de esta mañana se titula: Jesús limpia a un leproso.
dándole continuidad a la serie de los milagros de Jesús que ustedes han venido tratando en esta iglesia. El hombre sabía que había algo, que algo estaba mal, muy mal. Pero seguía pensando que si tal vez esperaba al tiempo suficiente, aquello que miraba en sus manos podría desaparecer. Pero no fue así, de hecho empeoró. Pronto otros comenzaron a notar que el hombre comenzaba a estar pálido y enfermo. Y de pronto se dio cuenta de que no tenía ninguna otra salida y que tendría que hacer ese tortuoso viaje a esa ciudad lejana. Allí él recibiría instrucciones sobre lo que debía de hacer. Y así a la mañana siguiente se fue a la gran ciudad y realizó ese viaje largo y agotador. Después de varios días, porque recuerde que en aquel tiempo no había autobuses, tampoco aviones y menos trenes. Un gran porcentaje de las personas viajaban a pie. Y después de varios días, cuando llegó a la gran ciudad, se dirigió a una habitación donde nunca antes había estado, con el fin de hablar con alguien a quien no conocía, que nunca había visto. Y cuando llegó a esa habitación, entró en ella y esperó. Después de lo que parecieron ser horas y horas, la puerta se abrió y entró una persona con un uniforme hermoso. El hombre se puso de pie para ser inspeccionado. Y el extraño le subió la manga de su vestimenta y se reveló una llaga grande y goteante. Y el hombre dijo: aquí está. Deslizó su collar por otro lado, el collar de su cuello, exponiendo otra llaga abierta y pestilente. Aquí está, dijo. Mientras el hombre se quitaba el zapato, y el sacerdote pudo ver otra úlcera infecciosa en la parte superior del pie. Aquí está, una más. Y con eso el sacerdote saltó hacia atrás con una mirada salvaje en los ojos y le dijo al hombre: te declaro inmundo. Ahora escucha las palabras de la ley. Un leproso debe usar ropa rasgada y su pelo debe ser descuidado, y donde quiera que vaya debe cubrirse con la mano la boca y gritar: inmundo, inmundo. Ahora vete y que Dios tenga misericordia de tu alma. Y de inmediato la puerta se cerró de golpe y el sacerdote desapareció. La peor pesadilla del hombre acababa de hacerse realidad. Mientras se levantaba lentamente, se quedó parado en la habitación oscura durante varios minutos en estado de shock. Pero luego, con determinación, comenzó a rasgar su túnica favorita, la que su esposa había confeccionado, había cortado, había cosido, había hecho para él. Después de esto, se inclinó hacia el piso y cogió polvo del suelo. Se lo frotó en las manos, en todo el rostro y en el pelo, hasta que más bien parecía un hombre salvaje. Cuando se retiró de ese lugar, al abrir la puerta, le ardió, le molestó el brillo de la luz.
y lentamente cubrió la boca con su mano y sofocó las tímidas palabras que se le había ordenado que dijera: inmundo, inmundo, estoy impuro. Y por primera vez en su vida, la gente, quienes le conocían, se asustaron, se estremecieron al verle. Una madre agarró rápidamente a sus hijos y les dijo: no toques a ese hombre, aléjate de él. El vendedor de verduras en la esquina le arrojó algo y le gritó: fuera de aquí. Rápidamente el leproso encontró su camino hacia afuera de la ciudad, hacia el campo abierto, y comenzó para regresar a casa. Pero sabía, entendía que lo peor estaba por llegar, porque cuando llegara con sus hijos, con su esposa, cuando llegara a su hogar, no debía tocarlos. Cuando por fin se acercaba al pueblo, su esposa lo vio venir desde lejos. Ella y sus 3 hijos corrieron hacia su padre con emoción, con alegría, solo para escuchar al hombre gruñir unas palabras y decir: manténganse alejados de mí, ya no soy su padre, estoy leproso, inmundo, inmundo. La esposa cayó al suelo en estado de shock. Los niños, confundidos, se volvieron hacia su madre y gritaban: ¿por qué? ¿Por qué? Luego, con el corazón roto, hecho pedazos, el leproso se dio la vuelta y caminó lentamente, y cuando se estaba yendo, volteó por encima de su hombro por última vez y vio a su esposa y a sus 3 hijos acurrucados juntos, llorando, sollozando incontrolablemente. Y esa memoria final quedaría grabada en la mente del leproso para siempre. El rabino local llevaría a cabo un servicio conmemorativo. Para él, ahí en su aldea, su esposa podría volverse a casar, pero él sabía que no lo haría. Y cada día que el leproso vivía lejos de su familia, allá solo, se pregunta: ¿qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mis hijos? El escritor Alfred Edersheim escribe que la práctica estándar de aquellos días dice que nadie debía saludar a un leproso no menos de 1,5 metros de distancia de un leproso, y si el viento venía en esa dirección, eran 35 metros de distancia. Nadie se les podía acercar. Pero el leproso había oído de un hombre que cambiaría su destino. Vino a él un leproso, a Jesús, rogándole, no demandando, no diciéndole: yo creo en ti, por lo tanto debes de sanarme. No, rogándole, hincada la rodilla, significando que lo reconocía como el Hijo de Dios. Le dijo: si quieres, yo sé que puedes, pero si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano en contra de la prohibición de la ley y le tocó y le dijo: quiero,
se limpió. Es casi imposible leer este pasaje y entender el significado real, a menos que escuchemos una historia como las que le acabo de mencionar. Porque todos los que se convirtieron en leprosos, absolutamente todos, tuvieron que dejar atrás a sus familias, a sus hijos, a sus amigos, a su trabajo, a su sociedad, a la aldea donde vivían. Y cada leproso, no se le olvide, era un padre o era una madre, una hermana, un hermano, un hijo, una hija. No sabemos quién era este hombre, porque la Biblia no nos dice su nombre. Pero claramente era hijo de alguien. Era el esposo de alguien, el padre, el mejor amigo de alguien. Lo que sí sabemos es que debido a la naturaleza de su enfermedad infecciosa, se perdieron vidas, se rompieron relaciones, se destruyeron familias. Pero la lepra de este hombre se parece mucho a nuestro pecado. Escuche con atención. En la Biblia la lepra está relacionada con el pecado. La Biblia nos habla cómo Aarón y María conspiraron en contra de Moisés y Dios los castigó con lepra. La lepra solamente era una señal externa de lo que había en su corazón, era maldad. Al rey Usías también Dios lo castigó con lepra porque desacró el santuario de Dios. Al siervo del profeta Eliseo, a causa del deseo del dinero, de la avaricia, también Dios lo castigó con la lepra que Naamán tenía en él. Luego entonces en la Biblia la lepra está relacionada estrechamente con el pecado, pero le invito a que considere conmigo estas similitudes. Ambas dos, la lepra como el pecado, no pueden ser erradicadas, eliminadas o suprimidas de la humanidad. Mire usted, mucha gente cree que la lepra es una enfermedad que agobia, que aqueja o aflige solamente a naciones y países subdesarrollados. Y creen que ha sido erradicada, eliminada completamente de países como los Estados Unidos o Europa o los países del primer mundo. Pero no es así. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en los Estados Unidos de Norteamérica, la nación supuestamente más avanzada tecnológicamente, médicamente en el mundo, existen más de 6.500 personas que padecen y sufren esta enfermedad, la lepra. Eso no es todo. En el mundo hay más o menos casi 2 millones de personas que padecen esta enfermedad. Pero lo mismo es verdad con el pecado. Todos los seres humanos estamos infectados con el virus del pecado. Nacimos con él en nosotros. Y nadie, absolutamente nadie es inmune a él. No hay nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer para erradicar ese virus mortal llamado pecado de él, de ella. Ni las buenas obras que los hombres pudieran hacer harán que su pecado desaparezca más que lo que sería tomar un baño para hacer que la lepra desapareciera. Eso no es posible. Isaías 64:6, en una respetada versión, dice: todos nosotros somos como el inmundo, en referencia a la lepra. Otra versión dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todos nosotros hemos llegado a ser
como uno que es inmundo, haciendo alusión al leproso. El hombre no puede hacer nada respecto de su enfermedad llamada pecado. Jeremías 2:2 dice: aunque te laves con lejía y tomes para ti mucho jabón, tu iniquidad queda grabada delante de mí, dice Jehová el Señor. Otra versión dice: aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad aún está delante de mí, declara el Señor Dios. De la misma manera que un etíope no puede mudar su piel, o un leopardo quitarse las manchas, como declara Jeremías 13:23, si el hombre jamás, así el hombre jamás podrá deshacerse de las manchas del pecado. Es como querer poner agua de colonia para minorar la pestilencia del pecado. Así ustedes, dice Jeremías, podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. La segunda similitud: ambos dos, la lepra y el pecado, tienen y producen un efecto entumecedor en las víctimas. Mire usted, hay lepra nodular o tuberculosa. La enfermedad podría comenzar con un inexplicable dolor en las articulaciones. Comienza con pequeñas manchas en los párpados y en las palmas de las manos. Luego se extiende por todo el cuerpo, blanquea el cabello y lo cubre con escamas, con úlceras. Los nódulos, quistes o tumores se juntan en la mejilla, la nariz, la frente, y la apariencia completa de la cara cambia hasta que el paciente, el enfermo, no parece ni siquiera un ser humano. La otra lepra se llama anestética. Las etapas iniciales son las mismas, pero además hay una pérdida de la sensación en las extremidades, las manos, los pies. La víctima pierde todo sentido de tacto y de dolor. Inicialmente en los dedos de las manos y de los pies, y luego esa sensación se extiende por todos los brazos y todas las piernas. La otra forma de lepra es la más común. Es una combinación de los dos tipos anteriores. Quien tenía lepra tenía un destino terrible, porque no había cura, ni siquiera una muerte rápida, sino una lenta y tortuosa muerte tras un desgaste terrible de las partes del cuerpo. Y cuando la lepra avanza, quien sufre la horrenda enfermedad del leproso ni siquiera parece un ser humano. En algunos casos sin dedos, de las manos o de los pies o ambos, muchos de ellos ciegos, con úlceras que supuran de su rostro, otras que ya han reventado por todo el cuerpo, la cara. Era un espectáculo horripilante. Nadie quería estar cerca de ellos, nadie menos quería tocarlos. Un leproso se vuelve tan repulsivo tanto para él como para los demás. El doctor Paul Brandt, un misionero que ha realizado una cantidad enorme de estudios e investigaciones en referente a esta enfermedad, explica que en una colonia de leprosos en la India, a muchos leprosos de repente les faltaban dedos de las manos y de los pies. Muchos de ellos parecían perderlos durante la noche, sin razón aparente, simplemente desaparecían. Cuando alguien finalmente se quedó despierto para investigar por qué de repente amanecían sin dedos, descubrieron que las ratas les mordían los dedos de las manos y de los pies durante la noche. Pero tristemente las víctimas ni siquiera despertaban porque no sentían nada. Eran incapaces de sentir el dolor.
La lepra no era más que la muerte estando aún en vida. Una corrupción de todas las transpiraciones, los humores, los líquidos del cuerpo. Es decir, una infección, una contaminación de toda la fuente de la vida. Una disolución lenta, poco a poco, todo el cuerpo. De modo que una extremidad tras otra en realidad se van pudriendo y se caen, desaparecen. Pero tan triste como la lepra es en sí misma, esta era 2 veces más terrible por el tratamiento que se les daba al que se les condenaba, que se les infligía a los leprosos. ¿Sabe usted? Los judíos llamaban a la lepra el dedo de Dios, lo que indica que consideraban que la enfermedad era un castigo directo de Dios. Lucas, con la habitual precisión profesional de un médico, porque lo era, usa el término preciso en la porción de esta misma historia. Indica que el hombre que vino a Jesús estaba lleno de lepra, lo que indica que la lepra estaba completamente avanzada y que estaba en las últimas etapas. Su caso era grave, gravísimo, y probablemente había sido leproso ya por mucho tiempo. Pero de la misma manera, el pecado tiene también un efecto entumecedor. Allí en la conciencia de las personas, del ser humano, del hombre, de la mujer, lo que alguna vez fue considerado malo por el individuo se convierte en normal. Y pronto la persona se vuelve completamente inconsciente, insensible a los efectos horribles que el pecado tiene en su vida. Tal vez esto explica por qué muchos han perdido totalmente la sensibilidad en cuanto a la maldad. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido, quiere decir, habiendo conocido, o aunque conocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. El profeta Isaías envía una serie de advertencias a esta clase de personas. Dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice Isaías 5:20. Número 3, tanto la lepra como el pecado destruyen vidas. En los días de la Biblia y aún en los días nuestros, en los países del tercer mundo, las personas con la temida enfermedad se desfiguran completamente al punto de que son irreconocibles. Si usted alguna vez mirara a alguien en etapas avanzadas de lepra, seguramente se horrorizaría con esa vista enfermiza. Pero ¿sabe usted? El pecado también le causa esto a la gente. Los destruye lenta, gradualmente, física, emocional y espiritualmente. Todo lo que usted tiene que hacer es ver a alguien en etapas avanzadas del pecado y verá todas formas de corrupción, de iniquidad, de lujuria, de amargura, de odio, de resentimiento, de egoísmo, de avaricia. Pero también ofrece una visión enfermiza de quien lo padece, porque el pecado tiene la capacidad de desfigurar la vida de las víctimas más allá de todo reconocimiento. Romanos 6:23 dice: porque la paga, el salario del pecado es la muerte.
Número 4, tanto la lepra como el pecado causan separación. El leproso vivía aislado. Ninguna enfermedad en el mundo antiguo aisló a los individuos de la sociedad tanto como lo hizo la lepra. De hecho, ¿sabe usted? La palabra cuarentena proviene de la práctica de los judíos allá en Italia en el siglo XIV. La gente se dio cuenta que en los tiempos de las pestes, los judíos eran el grupo étnico menos golpeado que los otros grupos de la sociedad, y llegaron a la conclusión de que la razón era la práctica judía de aislar como impuro a cualquiera que se sospechara que había tocado a alguien que tenía la enfermedad. Por tanto, las autoridades italianas promulgaron una ley que aisló durante 40 días a cualquier persona que tuviera contacto con un caso sospechoso de la peste. La palabra italiana es 40, de ahí viene la palabra cuarentena que usamos hoy en día. En el libro de Levítico, la lepra es la más grande de todas las formas de impureza. Todas las demás formas de impureza requerían que la persona se mantuviera alejada del templo, pero la lepra requería que la persona viviera completamente sola, separada de la congregación de Israel, separada de sus amigos, separada de su trabajo, de la aldea, de su familia entera. Levítico 13, 45 y 46 dice: y el leproso en quien llaga hubiera, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Nadie debería saludar a un leproso. Nadie se le podía acercar. ¿Puede usted imaginarse que mientras este leproso o cualquier otro caminara por la calle, era rechazado? Los niños pequeños lo miraban y se asustaban solo con verlo y huían. Los niños mayorcitos mantenían una distancia saludable entre ellos y el enfermo. Los adultos preferían caminar del otro lado de la acera, moviendo la cabeza con disgusto o simplemente mirando para otro lado. El rechazo, el desprecio era lacerante, era cruel y despiadado. De la misma manera, el pecado causa soledad, causa aislamiento. Hoy el pecado es responsable de la destrucción de matrimonios, de jóvenes, de señoritas, de adolescentes, de familias, de amistades, de vidas individuales y de la sociedad en general, porque la sociedad está podrida hasta la médula. El pecado es una enfermedad que debemos aprender a rechazar sin rechazar a las personas que lo padecen. El aislamiento, la separación más grave que existe y que produce, separa de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Habacuc 1:13 dice: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad, la maldad. Éxodo 14:18 dice: de ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable. Y la Biblia dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue aislado para ser arrojado eternamente en el infierno. Número 5, tanto la lepra como el pecado hoy tienen un nuevo nombre.
Hoy a la lepra se le ha cambiado el nombre. Hoy se llama enfermedad de Hansen, en honor al científico que la descubrió. Pero más bien es un intento de eliminar el estigma, la angustia asociada a esa terrible enfermedad. De la misma manera nosotros hemos cambiado el nombre del pecado. Por ejemplo, si una persona engaña a su cónyuge y comete adulterio, se le llama una indiscreción. Y según sea el caso, si los envueltos son contumaces y sinvergüenza y persisten en cometer el adulterio con la misma persona, en tal caso decimos, están teniendo una aventura. Tal vez esa es una de las razones de la decadencia moral de nuestro mundo, de nuestra sociedad, y se debe a que las personas no quieren, no logran llamar al pecado por lo que es. ¿Quiere más ejemplos? Hoy a la homosexualidad se le llama un estilo de vida alternativo. Hoy, en el siglo XXI, la gente no miente, simplemente exagera o estira la verdad. A.W. Tozer, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, dice: los cristianos no mienten, cantan las mentiras todos los domingos. Cantan acerca de una gloria que no mirarán. Cantan acerca de unas calles de oro que no pisarán. Cantan acerca de una paz que no sienten. ¿Será verdad? Tengo más. A la pornografía hoy en día se le llama entretenimiento para adultos. A la codicia se le ve como ambición. Es un joven ambicioso, quiere avanzar, quiere mejorar. La lujuria es amor y es afecto, y la blasfemia es lenguaje crudo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el apóstol Pablo. Los Estados Unidos cambiaron oficialmente el término lepra por la enfermedad de Hansen. Otros solamente usan las siglas HD en un intento de evitar la vergüenza pública o incluso el pánico, y eso está bien. Sin embargo, cuando llamamos al pecado por otro nombre para evitar el estigma, comenzamos a promover el mal y a permitir que crezca y que viva en medio de nosotros. Y la palabra de Dios sigue diciendo: porque la paga del pecado es muerte. Llegamos a la conclusión de que el leproso es exactamente como yo y como usted, y usted, y usted, y usted, y cada uno de los que estamos aquí. El leproso en nuestra historia se encontró viviendo en un cuerpo de muerte. No había nada absolutamente que pudiera hacer para curarse a sí mismo. Las cosas empeorarían y con el tiempo se volvería cada vez más desfigurado, más discapacitado, hasta que finalmente moriría, irremisiblemente moriría. Y usted y yo moriremos. No importa, Señor, qué tan orgulloso y fuerte se sienta usted. No importa cuánto dinero, cuánta influencia usted pueda tener y a quién pueda conocer. Joven,
No importa qué tan inteligente te sientas. Yo he enterrado a jóvenes de 20 años, de 25 años, jóvenes y señoritas que pensaban que tenían una vida por delante y de pronto todo terminó. Señora, señorita, no importa qué tan atractiva se sienta usted, qué tan bella se sienta usted o piense que es, la belleza con el tiempo se apagará, terminará. Dicen los filósofos que cada hombre que nace con la semilla de la destrucción en él. Y la semilla, con el paso del tiempo, va germinando hasta que madura de tal manera que acaba con nosotros. Y la semilla de la destrucción es el pecado. Nosotros también vivimos en un cuerpo de muerte, yendo de mal en peor. No hay nada que podamos hacer para curarnos a nosotros mismos. Eventualmente moriremos, y aquellos que renuncian, aquellos que rechazan el mensaje de la salvación de Cristo por su sacrificio en la cruz, serán separados de Dios eternamente y para siempre. El apóstol Pablo en Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay manera de que el hombre se pueda justificar tampoco. No hay manera de que el hombre diga que no sabe, porque la voluntad de Dios es conocible. Está impregnada, está en este santo libro que contiene todo el mensaje de Dios para el hombre. Si tan solo lo queremos abrir y aprender. La voluntad de Dios es conocible. Luego entonces el hombre no tiene absolutamente ninguna forma de justificarse. Job 25:4 y al 6 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de los ojos de Dios, cuanto menos el hombre, que es como un gusano. Y llegamos a la conclusión de que la única respuesta está en Cristo Jesús. En Marcos 1:40 este leproso se acerca a Jesús de rodillas, no demandando, no exigiendo, porque sabía que lo único que se interponía entre él y una nueva vida de salud, de vitalidad y de fuerza era Cristo. Solo siendo limpio volvería a tener el gusto, el gozo de abrazar a sus hijos, a su esposa, volver a su trabajo y ser útil a la sociedad donde vivía. Lo mismo es cierto hoy. Pero aunque ciertamente la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, también la Biblia dice, la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando Jesús, nuestro divino maestro, escuchó al leproso, él pudo escuchar el corazón de un hombre que creía en él, que sabía que él tenía la capacidad, y dijo el leproso: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió su mano en contra de las leyes del Levítico y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Porque Él pagó el precio por la redención del género humano. Y el precio que tuvo que pagar fue realmente terrible. Cuando pensamos en el extremo sufrimiento que soportó para comprar nuestra salvación, nuestra libertad de la pena del pecado, nuestros corazones deberían de desbordarse de amor por Él.
pero no siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos. ¿Sabe usted? Jesús continúa dispuesto a limpiarnos, pero solo si nos humillamos. Así como el leproso, venimos a Él de rodillas, rogándole que nos limpie, que nos salve de la enfermedad llamada pecado, entre comillas, lepra. Jesús promete que tendrá compasión de nosotros. No importa lo que usted haya hecho, Él perdona hasta el crimen más negro, más horrendo. Dice la Biblia, porque al corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. La Biblia promete que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, dice Romanos 19. Hay buenas noticias. Creer con el corazón. Hoy tenemos una cura para la lepra. Requiere un tipo específico de antibióticos durante 6 meses o 2 años. Hay buenas noticias, aún más buenas. La enfermedad del pecado también tiene cura. La única cura es creer como este triste leproso creyó y recibir a Cristo aquí en el corazón. La palabra creer es una palabra bastante interesante, ¿sabe usted? Porque dentro de la iglesia hay mucha gente que cree en Cristo. Cree que nació de la Virgen María, sí. Cree que nació para morir en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Y cree que también murió por el pecado del mismo, pero no tiene absolutamente ninguna intención de obedecerle en nada más. ¿Los conoce? No levante la mano, hermano, hermana. Creer en Cristo, pero no como creyó ese hombre llamado Barrabás. ¿Se acuerda de la historia de Barrabás? Barrabás era un criminal de lo más terrible que existía en aquellos tiempos en el Estado de Israel. Estaba condenado a ser crucificado. Pero la costumbre de aquellos días era que se soltara a un reo de muerte. Y al pueblo se le dio la oportunidad que decidiera si soltar a Barrabás o soltar a Jesús, en quien no existía pecado. Y el pueblo, asusado por los sumos sacerdotes y por los religiosos de su tiempo, dijeron que suelten a Barrabás. Barrabás creyó que Jesús había muerto por él, pero en su enferma mente pensó que Jesús murió para que él pudiera vivir la clase de vida que él quisiera. Y así hay muchos cristianos. Un gran maestro de la palabra que murió hace algunos años, cuando enseñaba, decía: el cristiano y la gente que realmente quiere llegar al cielo le va a errar por 18 pulgadas. Y los alumnos decíamos: 18 pulgadas, ¿cómo está eso? Sí, decía el sabio maestro, 18 pulgadas es la distancia del cerebro al corazón. Usted puede creer en Cristo de manera solamente intelectual, como una verdad histórica, pero creer en Él es otra cosa.
Cuenta la historia que un hombre muy interesante, allá en las cataratas del Niágara, entre Estados Unidos y Canadá, puso un alambre grueso de un lado de las cataratas en Estados Unidos y el otro lado en Canadá. Lo ató fuertemente y él empezó a atravesar las cataratas del Niágara caminando por ese alambre, y llevaba una barra que usualmente suelen usar estos hombres, y cruzó. Y cuando llegó al otro lado, la gente emocionada le aplaudía y le decía: otra vez, otra vez, otra vez. Y él cruzó nuevamente. Y cuando llegó al otro lado de la línea, del final del alambre, había otro grupo de gente emocionada que gritaba: otra vez, otra vez. Y después de cruzar varias veces en este gran alambre, el hombre se detuvo y entre la multitud escogió la cara de alguno de los que gritaban y le dijo: Señor, ¿usted cree que yo puedo hacer esto? Y el hombre emocionado gritó: sí, otra vez, otra vez. ¿De veras cree? ¿Sí? Súbase acá. Súbase acá. Creer en Cristo, amados hermanos, significa llegar al completo y tácito entendimiento, total entendimiento, de que fuera de Él, fuera de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, individualmente, no hay forma de salvación alguna para nosotros. Eso es creer en Cristo. Es obedecerle, es obedecer su ley, sus mandamientos, su consejo, es vivir en el temor de Él. Eso es creer en Cristo. Lo demás son palabras, y las palabras se las lleva el viento. Barrabás murió, y no tenemos ningún registro, ni bíblico ni histórico, que sugiera que él reconoció que Jesús había muerto por su propio pecado. Creer en Cristo con todo el corazón, no solo por 6 meses como la medicina para la lepra, por 2 años, sino por el resto de nuestra vida. Y mire usted cómo llegamos a la conclusión de que realmente tenemos mucho en común con este hombre que tenía lepra. Ambos necesitamos el toque precioso de Jesús para pasar de la lepra a la vida. Y Jesús sigue dispuesto a limpiar, sigue dispuesto a restaurar. Tan solo quiere saber qué tan dispuestos estamos nosotros a venir a Él. Dígame usted, ¿está usted dispuesto a venir a Él? Póngase de pie, por favor. Yo no conozco los nombres de la mayoría de ustedes. Algunos de ustedes es la primera vez que los veo en mi vida, pero Dios conoce su nombre, su fecha de nacimiento, su domicilio, sus pensamientos, y los discierne, y también las intenciones de su corazón, y sabe por qué está aquí, y sabe si usted realmente cree en Él, o solamente viene aquí para callar su conciencia. Está convencido de que seguir a Cristo es inteligente, es bueno, pero usted no lo sigue, y todavía hay manchas de lepra en su corazón y en su vida. Cualquier forma de pecado nos separa
de la comunión con Dios. Podemos pretender, pero Él sabe. Él sabe si usted está mirando algo que no debe de ver. Él sabe si usted está teniendo una relación que no debiera de tener. Él sabe si usted, joven, señorita, está teniendo compañeros que no debería de tener y que lo están arrastrando cada vez más lejos de la voluntad y del propósito de Dios. Él sabe si hay amargura, si hay ira, si hay coraje, enojo en su corazón contra alguien, y el enojo produce resentimiento, y el resentimiento odio, y eso es como veneno, es como cáncer que corroe el alma. Pero cada uno de nosotros en realidad sabemos lo que hay aquí. Y si usted quiere ser limpio, Él está aquí para limpiarlo. Si alguno de los ejemplos que usted escuchó describe su condición y usted es tan hombre como para levantar la mano, y si usted es una mujer honesta y reconoce que hay pecado, que hay lepra en su corazón y quiere ser limpia, levante su mano. Yo quiero orar por usted. La Biblia dice que no hay hombre que viva y no peque. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos infectados y necesitamos el toque, la limpieza de Jesús. Necesitamos el milagro de Cristo en nuestros cuerpos, en nuestra alma, para ser restaurados, para ser limpios completamente. Hable con Él en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta con nuestra realidad. Somos inmundos, y solamente a través de tu sacrificio cruento, sustitutivo, podemos llegar a ti para ser limpios por tu sangre preciosa, Señor. Lávanos más y más de nuestra maldad, límpianos de nuestro pecado, quita la lepra de nuestro corazón. Cualquier pecado que sea, Señor, tu palabra dice que tú serás amplio en perdonar. Yo quiero ser limpio delante de ti. Quiero tener mi corazón resplandeciente. Quiero brillar en medio de las tinieblas de este mundo, y que los hombres puedan glorificar a Dios al ver mi forma de vivir y de comportarme, mi conducta, mi vida. Límpiame, Señor, cada día. Lávame en la fuente carmesí. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a sus pastores. Dales tu santa gracia para que prediquen con todo denuedo tu palabra. Palabra fresca, palabra ungida, palabra poderosa que convenza por su Espíritu Santo, para que los hombres se conviertan a ti, Señor. Dales paciencia, dales poder y gracia, dales capacidad y conocimiento siempre. Y que esta iglesia se signifique por ser una iglesia poderosa, una iglesia santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, porque por tal iglesia vienes tú pronto. Y yo quiero estar contigo. No quiero ser separado eternamente de ti, sino quiero escuchar tus palabras. Bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y por estas palabras, amado hermano, vale la pena vivir y vale la pena morir. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu perdón, por tu limpieza, por tu restauración. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, que viene otra vez, te lo pedimos y te bendecimos. Amén y amén.